Estas estrellas. Y en este espacio que ya prácticamente está consolidado en nuestro programa, como podríamos decir antes del concierto, eh, y cada vez se va perfeccionando este antes del concierto, porque bueno, siempre tenemos algún protagonista de la Orquesta Sinfónica Nacional, director, solista, pero generalmente los tenemos por teléfono. Tenemos una llamada telefónica y bueno, allí nos explican un poco a nosotros y en general a la audiencia de qué va a tratar el concierto. Pero hoy tenemos el placer de tener al maestro Hugo Schuller, pianista invitado, para el concierto de mañana. Vale decir que antes del concierto está muy sobre la hora. Casi siempre lo hacemos con una semana para que ustedes tengan tiempo de poder ir, de poder tomar alguna de las localidades. Este concierto que se lleva a cabo en la Sala Auditorio Nacional del CCK en Sarmiento 151 es el concierto que brinda la Orquesta Sinfónica Nacional. Mañana, viernes 6 de octubre a las 20, va a estar dirigido por la maestra Ligia Amadio, que es directora invitada, y por nuestro invitado Hugo Schuller, que va a ejecutar el piano como pianista invitado, como dijimos, con un programa integrado por ámbitos de Irma Urteaga, el concierto para piano y orquesta de Juan José Castro y la sinfonía número 3 de Sergei Prokofiev. Y la verdad que, como siempre digo, a mí me llena de alegría que nuestros autores, a veces olvidados, como recordábamos a Williams la semana pasada, lo recordamos ahora a Juan José Castro, estén nuevamente en nuestras salas de conciertos y nuestros elencos estables, ¿no? Como la Orquesta Sinfónica o la Orquesta Juan de Dios Filiberto, exhumen estas obras. Así que para hablar de este tema y de otros temas, estamos aquí con nuestro invitado de hoy, que es el maestro Hugo Schuller. Hugo Schuller es uno de los máximos referentes pianísticos argentinos de su generación, distinguido con los mayores premios en los principales concursos de piano aquí en nuestro país. El primer premio del noveno concurso internacional Pau Casals, el primer premio en el octavo concurso Bienal Juvenil, el primer premio del Centro de Estudios Pianísticos de Buenos Aires, el primer premio en el 13º concurso nacional de piano Alberto Williams, y además en Europa ha obtenido importantes premios en distintos certámenes, también jóvenes intérpretes como el Eugenia Verdet, que van consolidando su proyección como intérprete a nivel internacional. Empezó su carrera aquí en la ciudad de Buenos Aires con el maestro Aldo Antoniazzi, con el maestro Guillermo Scarabino, y obtuvo el título de licenciado en Artes Musicales en la Universidad Nacional de las Artes, UNA. En Europa recibió clases de una de las grandes pianistas que yo verdaderamente admiro, la pianista española Alicia de la Rocha. Y los maestros Tensi Krinsman en Cuba, Jordi Mora en Cataluña, Piotr Paleczny en Polonia, y realizó también estudios de posgrado en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, becado por destacadas instituciones extranjeras, entre ellas la Fundación Carolina, la Sociedad de Artistas e Intérpretes y Ejecutantes de España. Nuestro invitado desarrolla su actividad musical entre los dos mundos, entre Argentina y Europa, destacándose excepcionalmente por su amplio repertorio que le ha posibilitado, desde muy joven, desde muy temprana edad, ejecutar en público obras que son
señeras dentro de lo que es la literatura para el teclado, como la integral de las sonatas para piano de Mozart, 18 sonatas, el primer y segundo libro completo del clave bien temperado de Johann Sebastian Bach, las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, las variaciones Diabelli de Beethoven, el integral de estudios para piano de Debussy y los estudios Paganini, libro 1 y 2, los estudios, la sonata en si menor de Franz Liszt, entre otras. En nuestro país se presenta en calidad de solista junto a las principales orquestas, a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, a la Orquesta Sinfónica Nacional, como lo va a hacer mañana, a la Sinfónica Provincial de Bahía Blanca, la Sinfónica Municipal de Mar del Plata, a la Orquesta Estable de la provincia de Tucumán, Orquesta de Cuerdas de la Municipalidad de La Plata, y voy a frenar de mencionar orquestas porque si no se me va a ir el tiempo. Y a nivel internacional, con esto ya le vamos a dar la palabra a él, se presenta también en importantes salas de Alemania, de Holanda, de Bélgica, de Polonia y de España. Así que tenemos en nuestros estudios a el maestro Hugo Schuder, que va mañana entonces a interpretar la obra de Juan José Castro, Concierto para piano y orquesta. Bienvenido, maestro Hugo Schuder. Alejandro, ¿cómo estás? Aquí a nuestro programa, Bajo estas estrellas. ¿Cuánto hace que no tocabas en nuestro país? No, estuve tocando, mismo acá en Buenos Aires, el año pasado también con la Sinfónica Nacional, en un par de ocasiones en el CCK también. Pero este año no, sí, este año es la primera. También un concierto, sí, en el interior, en Mercedes. No es interior, pero... Sí, de tu concierto del año pasado me acordaba. Pero este año no. ¿Este año qué? ¿Dónde has estado? Bueno, viste que yo estoy muy repartido con... También me encanta ese currículum que estaba leyendo, porque es un poco de distintas épocas de mi vida, ¿no? O sea, de la carrera me refiero, ¿no? Hasta me estaba haciendo acordar el tema de los concursos, de más joven, ¿no? Y qué contradictorio, curiosos que son ese tipo de certámenes, ¿no? Que tienen sus luces y sus sombras como actividad para músicos. Pero bueno, se da esa circunstancia de señalarlos como algo positivo de todas formas. Y los últimos 3-4 años te diría, estuve bastante repartido acá entre Argentina y España principalmente. También tengo bastante actividad, además de conciertos como estos, bastante actividad de docente, investigador. Estoy dando clases en un par de universidades acá en Argentina, en la Universidad Nacional de las Artes y también en Salta. Y en Europa, en Barcelona, estuve también como profesor de piano en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. ¿Y acá qué materia dictaste? Acá soy profesor titular de piano y de contrapunto. También es una materia teórica. Y también, ahora estamos desde la Universidad Nacional de las Artes, estamos en las últimas etapas, así en la etapa de aprobación por parte de la CONEAU, ¿no? Para inaugurar la maestría en dirección orquestal a partir del año que viene, que va a ser una de las principales del país realmente, que también voy a estar como profe ahí, por supuesto no como pianista en ese caso porque es para directores, pero sí como a cargo de la materia de análisis de repertorio sinfónico. Y en cuanto a tu repertorio, que yo estuve mencionando algunas de las obras que has estudiado y has interpretado, últimamente, ¿con qué obra estás? ¿Qué obra estás trabajando, digamos? ¿Qué obra estás redescubriendo? Bueno, la verdad que para mantener un cierto equilibrio tanto en la técnica pianística, en la investigación desde el piano, lo ideal es siempre abordar en simultáneo una variedad de repertorios, ¿no? Como no estar centrado, a veces uno se enfrasca, se focaliza en un repertorio en particular, pero lo ideal es siempre, por ejemplo, siempre hay que estar cerca de Bach, de Chopin, por ejemplo, porque son autores cuyas texturas y estilos y lenguajes nutren mucho a uno como pianista, ¿no? Entonces nunca está bueno alejarse mucho de los autores, más allá de mi predilección particular por Bach, ¿no?
Y después siempre tengo, bueno, esta beta, podríamos llamar, o este interés por rescatar o reflotar música, como decías, que ha sido por ahí muchas veces injustamente olvidada, ¿no? Y lo he hecho en Europa con autores alemanes, justamente, que fue bueno, un proyecto que culminó en un doble CD para un sello de Naxos en Alemania, ¿no? Y bueno, y acá también me está empezando a interesar cada vez más poder ver qué pasó con esos autores. Es como que hay muy pocos autores acá en Argentina que reciben un gran foco en las salas de conciertos cuando lo reciben, pero es como que son ciertos comodines, ¿no? Autores históricos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y dentro de lo que es Juan José Castro, por ejemplo, dentro de lo que es la familia de los Castro, que bueno, hay muchos compositores que por ahí están aún más relegados, ¿no? En cambio Juan José Castro, digamos que recibió cierta luz, o sea, en sus obras, ¿no? O sea, que han sido estrenadas por muchos espacios. Pero de todas formas hay obras que siguen quedando como en el tintero, como es el caso de este concierto para piano y orquesta. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo llegaste a este concierto? Bueno, hay muchas veces este tipo de investigaciones, o sea, realmente tiene un elemento de investigación para uno. Por supuesto que hay gente que ya está al tanto de la obra, pero no se puede conocer todo en todo al mismo tiempo, ¿no? Y hay cierta investigación de escuchar material, si uno tiene la suerte de encontrarlo, sea alguna grabación, o muchas veces, como el caso, como te mencionaba, en el caso de esta investigación en Alemania, obras que directamente fueron primeros registros, ¿no? De grabaciones, porque no había grabaciones. Y en el caso de Castro, bueno, poder conseguir la partitura en su momento, poder empezar a ver cómo, si era un material más allá del pedigrí del compositor, siempre es interesante evaluarlo obra por obra, ¿no? Y es un poco así, ir investigando hasta dar con lo que uno considera una perla, algo que vale la pena realmente ser estudiado y rescatado. ¿Hay grabaciones de este concierto? Hay una grabación, bueno, de la propia directora del concierto de mañana, de Alicia Madío, que lo ha grabado, creo me había mencionado ella, no sé si se lo recuerdo bien, pero hace unos 20 años más o menos, en Mendoza, que hizo una grabación. No sé si eso incluyó un concierto en vivo, por ejemplo. ¿Y qué características tiene este concierto para que nuestro público se vaya interiorizando un poco? Es un concierto, bueno, lo podemos enmarcar muy a gran escala como de mediados del siglo XX, en el cual, bueno, es una época que coexisten como varias corrientes, ¿no? O sea, hay quizás corrientes más rupturistas o más de vanguardia, y digamos que este concierto, en cambio, se enmarca más en lo que sería un estilo neoclásico. Por eso, bueno, esta idea también desde la programación de la Sinfónica de combinarlo, ponerlo con la Sinfonía número 3 de Prokofiev, que si bien es una sinfonía muy extraña, realmente muy rara dentro de la producción de Prokofiev, o sea, está ese elemento neoclásico también, entonces funciona muy bien en dupla. A lo que voy con esto es que es un concierto que tiene la forma de concierto, o sea, son los 3 movimientos como normativos de rápido, lento, rápido, por ejemplo. El primer movimiento es una forma de sonata con doble exposición o forma de concierto, el típico movimiento en cuanto a la forma, ¿no? De lo que es un concierto clásico romántico. Y después también es un lenguaje que tiene melodías muy discernibles, muy tonales. Hay mucho material que los oyentes que vayan a escuchar este concierto se van a sentir muy en casa, habiendo escuchado conciertos de autores clásicos o románticos. Pero además tiene este extra de un lenguaje más moderno, ¿no? Como puede ser esta idea neoclásica, por ejemplo, pandiatonismo, o utilizar, digamos, también tríadas como utilizan, o acordes como utilizan los compositores más clásicos, pero como en simultáneo unos con otros. Se generan sonoridades muy ricas, pero dentro de algo que decimos, mira, esto digamos, no es una ruptura de todo lo que vino antes. Vale decir, ¿estaría más cerca de Ginastera, por ejemplo? Bueno, tiene, bien, de ya cada compositor realmente en este caso es como un mundo, o sea, es muy diferenciado en un sentido, aunque ciertas técnicas sí que comparte, ¿no? Como ciertos rasgos de quizás mal llamada, pero bueno, hay una idea como de politonalidad en ciertos aspectos, esa superposición de acordes que enturbian un poco el tipo de textura, generan algo así más
más punzante como sonoridad. Lo emparentaría también, bueno, con realmente el lenguaje de Prokofiev. Ahora bien, las texturas son un poco más pulidas, no es la palabra, sería más esmeriladas, más a la Mozart. Es como si un Prokofiev se hubiera puesto a escribir con una textura más mozartiana en muchos pasajes. Entonces algo como mucho más leve, así más ágil, pero a la vez con esa cosa punzante, ese lenguaje neoclásico. Y en cuanto, digamos, al lugar que ocupa el piano y el intérprete con la orquesta, ¿qué lugar ocupa? ¿Empieza el concierto ya, digamos, el pianista o arranca la orquesta y el pianista entra luego después de... No, en este caso, bueno, es interesante eso que mencionas, ¿no? Porque la mayoría de los conciertos en el clasicismo, si pensamos en conciertos de Mozart, bueno, el típico concierto normativo de Mozart, que siempre la orquesta empieza con una exposición, lo que llaman la exposición de los temas principales del movimiento, y después, en segundo lugar, aparece el pianista haciendo lo que se llama la segunda exposición. Por eso mencionaba esa idea de la forma de sonata de doble exposición. En estos casos ya es como que está fusionado, está como más estilizado ese aspecto, y ya empieza el pianista junto a la orquesta. Lo cual, bueno, genera un dinamismo ya desde el vamos muy interesante. Y digamos, de los 3 movimientos que vos nos estabas mencionando, ¿cuál es digamos, el movimiento donde, digamos, más intenso, o donde vos como intérprete, ¿no?, tenés ahí un rol más... ¿O son parejos, no? Eso. Bueno, desde el punto de vista del protagonismo del piano, son parejos. Está bueno también esa pregunta, ¿no? Porque hay, uno puede decir que una obra es muy interesante o que es muy valiosa, y sin embargo uno puede hacer como una distinción entre quizás cierta como el acabado de ciertos movimientos, ¿no? Que yo pienso en una de las mejores o ejemplos más claros para mí puede ser, no sé, el segundo concierto de Brahms, ¿no? Que para mí es el mejor concierto romántico, probablemente es una obra maestra, es una joya, ¿no? Pero si hacemos una distinción entre los 4 movimientos, puede ser, y no soy el único por ahí que lo menciona, ¿no? Que por el cuarto movimiento quizás pareciera como que no cuaja mucho con los otros en cuanto a esa grandeza, ¿no? Pareciera un estilo un poco que compromete un poco esa idea de unidad de los 4 movimientos. Y este concierto, bueno, el primer movimiento es muy formal, tiene una estructura muy, muy clara, muy de forma sonata, digamos, muy, muy, muy clara de concierto. Y creo que es uno de los mejores resueltos compositivamente. Realmente es una cosa muy, muy, muy interesante como estructura, ¿no? Y también permite como texturas pianísticas así de más largo aliento. O sea, como que no son intervenciones pequeñas, sino como que hay realmente un desarrollo más amplio. En contraste, por ejemplo, con el tercer movimiento, que es el otro movimiento rápido, que es como más fulgurante, son como intervenciones de la orquesta más fragmentadas, como una pequeña intervención que le responde el piano con otra pequeña intervención, y así se va como construyendo, en donde quizás no están esas ideas como como temas de largo aliento, de largo alcance, sino como motivos, una estructura más fragmentada, que probablemente es lo que quería conseguir el compositor, ¿no? Claro. Pero, digamos, es otro tipo de diseño. Y el movimiento del medio es una especie como de marcha fúnebre, tiene algo de eso. Es interesante porque también empieza el piano junto a la orquesta, pero el piano empieza tocando un ritmo así con un solo acorde que lo mantiene como un ostinato durante como 2 páginas enteras, así al menos de la partichera, ¿no? Bastante tiempo, mientras se desarrollan las melodías por encima, ¿no? de la orquesta. ¿Y en qué época lo podemos ubicar a este concierto de Castro? Esto realmente sería clavado a mitad de siglo XX, sería producción. Mitad del siglo XX. Sí. Y después, bueno, la otra obra que vamos a escuchar, que van a poder escuchar de compositor argentino, en este caso una compositora, es Irma Urteaga, que esa obra, si mal no recuerdo, es unos 20 años más tarde, más o menos, más de la década del 70. Con lo cual es un estilo que ya es también otra cosa. Otra cosa, claro. Es otra cosa, sí. Claro. Más disruptivo todavía, digamos. Sí, ese realmente es un estilo... Digamos que está más cercana a la música que escuchamos hoy, por ejemplo, como música contemporánea. Lo llamamos música contemporánea. Le llamamos, entre comillas, música contemporánea. Exactamente, ¿no? sí, lo escucha tal cual. Bueno, en el caso de Castro no. En el Castro, si bien tampoco encontramos estilizaciones de temas folclóricos, por ejemplo, ¿no?
No hay. No hay. No, ya no hay. No, Ya verdad está que alejado el de lo que se denomina el sí, nacionalismo es tal cual, sí, musical, no es ¿no? como hacía Ginastera, sino en ese sentido, al menos en esta obra es más, diría que es más neutro, si se Neutro, quiere. digamos, por Sí, eso creo que muy bien elegido entonces con esto que vos nos decías, de que se completa el programa con la Sinfonía de Prokofiev, porque hay como una suerte de parentesco musical, ¿no? sí, es mostrar de alguna manera lo que era ese tipo de lenguaje de a uno y otro lado de... Porque claro, porque aparte también la música de Prokofiev es una música que es casi contemporánea a la de Castro. Sí, claro, exactamente, sí. Sí, es muy interesante este tema de definir lo que es música contemporánea, ¿no? Porque Claro, no, no, sí, sí. realmente creo que amerita cierta indagar un poco en eso, ¿no? Porque ¿qué es música contemporánea? O sea, es música, la música que se toca en la actualidad, o sea, si se toca en la actualidad es actual, digamos, si está sonando. Claro. O la música que se está componiendo en la actualidad, en cuyo caso un folclore también es música contemporánea. Y después está esta visión como más acotada, diría que es esta idea de que la música contemporánea es solamente un subset, un subconjunto de eso, que es solamente la música que tiene cierto determinado tipo de estilo, ¿no? Como más rupturista, o que ya a esta altura es difícil decir Sí, es rupturista muy con qué, difícil, ¿no? ¿no? Sí, claro, uno explicar con palabras es muy Bueno, difícil cuando hablamos de música, ¿no? Pero son también posturas, ¿no? Porque realmente yo, al menos como lo pienso de una manera más abarcativa, en realidad, lo que hacemos en la actualidad es música contemporánea por definición, porque se está produciendo en el aquí y ahora. Entonces, si uno toca una suite de Bach, una obra renacentista o una obra que se compuso este año, digamos, son ambas instancias de actualizar algo del pasado, traerlo al presente, o realmente estar tocando algo que se escribió hace poco, pero son instancias... yo no veo tan clara, en un plano más abstracto, digamos, no veo tan clara esa distinción. no, Entonces, no. No me acuerdo quién era que decía de estos autoreseros contemporáneos nuestros, ¿no? Decía, sí. yo no entiendo esto tampoco de música contemporánea, decía, porque bueno, es lo mismo que descubriéramos una obra que nunca se ejecutó, ¿no? Y vamos por primera vez a escucharla, una obra perdida de Bach, una obra perdida de Chopin, una obra perdida, ¿no? Ujú. ¿No? Bien, Jugaba con esa, ¿no? Con ese... claro, pero y te redondo la apuesta con eso. Imagínate que encontrás una partitura de Beethoven, por ejemplo, inédita, etcétera, que recién se descubre y bueno, se está programando para tocar en algún auditorio. Y a la vez alguien ahora, hace un par de meses, escribe una obra en estilo clásico, con aquí algún elemento extra, lo que fuere, ¿no? Pero se escribe en la actualidad. ¿Esa obra sería contemporánea o no? Entonces, no, y Complicado. hay algunas personas que igual Interesante. uno que respetaría mucho también, ¿no? O sea, que podría decir, no, esto si se escribe una obra al estilo de Beethoven en la actualidad no es contemporánea, por más que se escriba ahora. O sea, pues entonces es dependiente, el hecho de que sea contemporáneo o algo no, depende del estilo. Con lo cual ahí estamos nos ponemos un embrollo importante porque, por ejemplo, la música de cine o la música pop o las manifestaciones más, bueno, pop, rock, folclore, lo que se te ocurra de otro tipo de género no académico, utiliza recursos que no son, que siguen siendo mayormente tonales, o sea que es música más emparentada con el clasicismo y el romanticismo que con lo que ocurrió en buena parte del siglo XX. ¿Mm? Y para finalizar, te quería preguntar que nos contaras, ¿no? La experiencia que tuviste vos como alumno de Alicia de la Rocha. ¿Qué nos podés, qué nos podés, digamos, recordar de esa experiencia? Sí, bueno, digamos, en la formación de un pianista, de un músico cualquiera, digamos, siempre intervienen como en mayor o menor grado distintas influencias, ¿no? Uno puede tener por ejemplo, una figura central que lo forme, quizás de chico, ¿no? Y después hay un momento que uno se empieza como a abrir y explorar, por ejemplo, pensamos en el formato de una masterclass, de un seminario, de asistir a una, dos, cinco clases, luego 10 clases con alguien, como para escuchar otras cuestiones o ver qué otras, como complementar eso, ¿no? Y ahí sí que yo marcaría esta cuestión que, por ejemplo, ha sido una muy buena experiencia el contacto que tuve en aquel momento
que tuve la oportunidad de tener con Alicia de la Rocha, fue es muy pintoresco además como experiencia, ¿no? Para recordar. Pero de todas formas igualmente diría que mi formación troncal en serio fue acá en Argentina con Aldo Antoniazzi, ¿no? Y después, por supuesto, que algunos se van nutriendo de muchas fuentes que van enriqueciendo, si se quiere, el bagaje que uno va armando. Qué importante eso que estás diciendo, ¿no? Porque fíjate que la mayoría de los artistas que andan dando vueltas por el mundo y ganando premios, ya logrando una ubicación, ¿no? Todos hablan de su formación troncal, ¿no? Es decir, los aportes que fueron recibiendo a lo largo del tiempo los valoran, pero siempre recuerdan, ¿no?, a esa formación que se dio en nuestro país, ¿no? Sí, y te haría una distinción por si las dudas, ¿no? Que no fue, técnicamente hablando, no fue mi primer profe, entre comillas, digamos, por eso esta distinción que no es que porque uno podría idealizar a alguien, una figura, una enseñanza por haber sido el primer encuentro que uno tuvo con una disciplina, que no fue estrictamente el caso, pero de todas formas realmente él fue la persona que me formó, ¿no? Y realmente es que hay muy buen nivel docente acá en Argentina, ¿no? O sea, y creo que se mantiene en la actualidad. Eso fue una época muy buena, la de pensando hace unos 20 años, por ejemplo, ¿no? Digamos, pero en muchos casos no considero como necesario. A veces es cuestionable cuál es el aporte que puede tener el ir a estudiar afuera o no, ¿no? Por más que eso te lo digo desde el punto de vista de que yo fui a hacer una maestría allá, digamos, ahora estoy haciendo estudié mi licenciatura acá, fui a hacer un máster en Europa, después ahora acá, a la par de mi actividad docente, estoy haciendo un doctorado en artes, ¿no? O sea que es un poco independiente del lugar, es medio ir viendo qué es lo que uno necesita, pero más allá del lugar, ¿no? Pero acá realmente hay muy buen nivel formativo y buenos músicos, ¿no? Una pregunta que quizá, ¿no?, sea muy difícil de contestar y te relevo a que la contestes. No, está bueno. Dentro de estos distintos autores que hemos mencionado hoy, ¿cuál es tu preferido? ¿Cuál es, no sé si preferido, el que te ha dado mayores satisfacciones, el que te ha dado, volvemos otra vez, ¿no? A veces son como puntos de referencia, ¿no? Los premios que vos medio cuestionabas al principio. No, para nada. No, pero digo así como diciendo que pero digamos que vos decís, bueno, yo llevaba a este autor y en esos concursos ganaba. Sí. Si tuviera que hacerte en una palabra te diría Bach, ¿no? O sea, realmente creo que, bueno, es como el compositor más que uno podría discutir si Mozart o Bach, digamos, como los alemanes a veces discuten entre eso, ¿no? ¿Cuál fue como el más relevante, ¿no? Por distintas, hay méritos increíbles de uno y otro y son bastante como complementarios en el enfoque, ¿no? Digamos que Mozart es como la representación de lo espontáneo, digamos, de alguna manera, y Bach de lo más cerebral, esta construcción más tipo catedral de las cosas. Y realmente es que, lunfardeando un poco, no hay con qué darle a Bach, ¿no? Es muy difícil, digamos, obviar la influencia de esa figura, ¿no? Y en un plano más personal, como lo escuchaba mucho de chico, me encantaba, por ejemplo, escuchar, tenía así grabaciones de Glenn Gould, de las partitas, de Clave, de las Goldberg, y en ese entonces ya decía, wow, yo quiero tocar esto, era increíble. Y ahora me estoy acordando ahora de un comentario, creo que era de Jordi Mora, que por ahí lo había hecho el pasar en algún momento, pero me había quedado, de decir, bueno, que por ahí ciertos compositores son como por ahí un buen vino, o una buena bebida, o una buena, no sé, algo que te guste tomar, digamos, y Bach es como el agua, ¿no? En el sentido que es lo más, digamos, el tema de cuál es el compositor que uno más valora, hay que ver en qué sentido, digamos, es el que uno más lo usa para entretenerse en cierto contexto, digamos, o
o para nutrirse y revitalizarse. Es increíble, ¿no? Como uno, ya sea como intérprete, ya sea como oyente, como melómano, siempre vuelve a la fuente, vuelve a don Johann Sebastian. Sí, ¿no? es que Bach es hasta más que una fuente, te diría, ¿sabes? Es una fuente de todo lo que viene después, pero a veces como que me perdonen la metáfora medio así, pero es como una especie de embudo, así es como un cristalizador de todo lo que vino antes, ¿no? Es como que distintas corrientes, como que Bach las toma, las hace propias, las sintetiza, y a partir de ahí eso da pie como que todos los demás compositores tengan una referencia sólida. Y sí, pero es un poco... te diría que si tuviéramos que hacer un paralelismo, bueno, estando acá en esta radio, por ejemplo, ¿no? Como estaba viendo, si tuviera que hacer un paralelismo rápido así con otro tipo de tradición o de fuente, es un poco el símil de lo que serían los relatos, por ejemplo, de la Biblia, ¿no? O sea, en cuanto a que después son como terminan siendo como arquetipos que después generan todas las historias posteriores. Son Tal como cual. todas las historias actuales que uno va a ver al cine, igual, son todas como variaciones de alguna manera de las historias que tienen quizás no sé cuántas, quizás decenas de miles de años, ¿no? Y en el caso de Bach funciona un poco como una referencia, y también podríamos llegar a decir que en muchos casos como que no se dijo nada demasiado nuevo después de Bach, son como formas de hacer versos sobre lo que... No te pregunté, Sí. Hugo, si tenés grabaciones hechas. Bueno, la última grabación que había mencionado un poco al pasar este doble CD que grabé para Naxos, el sello Aldilar Records de Naxos Deutschland, hace unos años en Alemania, en Múnich, ¿sí? Es un sello de Múnich, en donde justamente grabé las variaciones Goldberg en uno de los CDs, y en el otro son primeros registros de compositores alemanes de mediados del siglo XX, casualmente. No es que hay una relación, digamos, no es que con esta elección, digamos, del concierto de mañana, ¿no? Y de hecho son compositores que justo compusieron en una época parecida, pero tenían un estilo realmente mucho menos rupturista, era como que continuaron una tradición tonal más a la manera de Bach. O sea, son como neobarrocos, si se quiere. Así que voy a buscar ese disco de las variaciones Goldberg, que son una de las obras predilectas. Todavía tengo un CD de esos, te lo puedo traer. Tengo yo diría, pasión, una locura por las variaciones Goldberg, ¿no? Sí. No me canso de escucharlas. Te agradecemos muchísimo, Hugo Schuller, pianista invitado mañana en el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Auditorio Nacional del CCK, Sarmiento 151, que va a ser dirigida mañana también la orquesta por Ligia Madio y con un programa de Irma de Urteaga, Ámbitos, de Juan José Castro, concierto para piano y orquesta, y de Sergei Prokofiev, Sinfonía número 3. Le agradecemos muchísimo. La hora de mañana. A las 20. Le agradecemos muchísimo a nuestro invitado por todo lo que nos ha transmitido, y que espero que sea también de utilidad para nuestros oyentes, ¿no? En este espacio que queremos brindarle no solamente, como siempre digo, no, a veces la gente dice, no, pues yo no entiendo de música, ¿no? Esto siempre lo repito, no hace falta entenderla, me parece, a la música, pero si uno sabe un poco más, ayuda tal vez a situarse, ¿no? Pero yo creo que lo primero de todo, yo creo que es la experiencia de disfrutar la música, Sí, ¿no? te diría, si me permitís una codeta, así que, ¿Sí? te diría como que habría como dos tipos de formas de entender también, ¿no? Al menos dos tipos, como hay un tipo más inmediato, que sería esta cuestión más de la experiencia, digamos, que aunque uno no lo pueda intelectualizar o articular, digamos, en conceptos, y después puede sobrevenir más allá de eso algo más articulado, más en el plano consciente, pero no siempre lo no consciente, digamos, va por adelante del otro, uno aprende más o entiende más de esa manera primero, pero no es contradictorio, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Hugo, y bueno, te comprometo para una próxima visita, aunque no toques Con mucho en la gusto. Sinfónica, para seguir hablando de estos temas que nos apasionan verdaderamente. Perfecto. Y Bueno, creo que ya tenemos que ir a la tanda, ¿no? Ya pasó la hora. Bueno, Uy. vamos a la tanda entonces. Bajo estas estrellas, un encuentro con el arte y la cultura. En Twitter, Facebook, Instagram, en todas las redes encontranos como
@Bajo estas estrellas. ¿Sabés algo? No estás sola. Ante un embarazo inesperado, podemos ayudarte. Llámanos al 0800-333-1148. Línea gratuita. Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado. ¿Querés ser un comunicador social al servicio de la verdad y el bien común? Estudia en el ICES, Instituto Católico de Estudios Sociales. Carrera corta con título oficial, modalidad semipresencial y un plan de estudios adaptado a las demandas comunicacionales de hoy. Contamos con aranceles accesibles y plan de becas. Estamos en la ciudad de Buenos Aires. Comunicate con nosotros al 11 36 62 50 22.